Adolescentes sin la supervisión de padres, representantes o responsables. Viernes 21 de enero a la 1:06 de la tarde comenzamos En Contexto. Gracias como siempre por acompañarnos a través de esta señal y también a través de las redes sociales. Recuerden que nuestro espacio está disponible en nuestro canal de YouTube. Pueden ubicarnos en YouTube como Carlos Peñalosa, también la cuenta de nuestro espacio En Contexto con Carlos Peñalosa. Las cuentas que ya están disponibles para que ustedes participen. Si tienen alguna pregunta para nuestro invitado, algún comentario sobre nuestro espacio, @encontexto_PISOI, @Carlos Peñalosa, tanto en Twitter como en Instagram estamos disponibles para ustedes. Gracias como siempre a quienes están en las redes sociales actualizando nuestros contenidos, están dándole like y por supuesto compartiendo. También estamos en TikTok, por cierto. Algunos de estos fragmentos de las entrevistas están circulando en esta red social y gracias también a quienes comparten nuestros contenidos. Hoy es viernes y vamos a hablar de dos temas. De inmediato los invitamos a acompañarnos a abordar primero lo que tiene que ver con el diálogo. Y quisiera comenzar nuestra entrevista con Igor Cuoto, que está con nosotros en estudio. Él es especialista en negociación y resolución de conflictos. Gracias por acompañarnos. Quisiéramos comenzar con un artículo que ha salido publicado el día de hoy, que se actualiza respecto al tema del diálogo en Venezuela. Lo ha publicado Infobae, www.infobae.com. Tituló esta jornada: Venezuela. Estados Unidos advirtió a Maduro que regrese al diálogo con la oposición porque, entre comillas, la oportunidad no estará para siempre. Son declaraciones del embajador norteamericano James Story, que reiteró la posibilidad de que las sanciones contra el régimen se reduzcan si se logra progreso en el diálogo de México. Esta advertencia de una oportunidad para regresar al diálogo no estará para siempre, en un llamado para retornar el proceso de negociaciones que se realiza en México. Hay una cita del embajador: deseo que el régimen regrese a la mesa de negociaciones para terminar con las múltiples crisis. Esta oportunidad no estará disponible para siempre. Las partes interesadas pueden discutir la reducción de sanciones o asistencia humanitaria con un progreso significativamente irreversible hacia la democracia. Sin embargo, del otro lado de la acera, el gobierno de Venezuela ha condicionado su regreso a la mesa de diálogo en México con algunas acciones de rectificación. Ha dicho así el presidente Nicolás Maduro durante la presentación de su memoria y cuenta, que tienen que ver con Alex Saab, que ha sido acreditado como diplomático de la República por parte de quienes ocupan hoy el Poder Ejecutivo, y por supuesto está en este momento en Estados Unidos Alex Saab enfrentando distintos cargos vinculados a señalamientos de lavado de dinero a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Este es el contexto con el que iniciamos este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta actualización que se da dentro de todo lo que ha pasado, recordemos que el diálogo no existe desde octubre, ha sido suspendido ese proceso, y luego de las elecciones parlamentarias, de las elecciones de gobernadores y alcaldes, ha dicho Jorge Rodríguez que también se deben incorporar otros actores, caso Fuerza Vecinal, caso otras organizaciones políticas como la Alianza Democrática, que tuvieron una participación importante. Pero ¿dónde nos deja en este punto hoy, donde no solamente Estados Unidos declara esto, sino que vemos además que Estados Unidos extiende la protección a los bienes de Citgo frente a lo que es esta disputa que existe con los acreedores de los tenedores de bonos? Bueno, gracias por la invitación a tu programa. Mira, en primer lugar debemos decir lo siguiente: ¿qué es lo que qué es lo que verdaderamente se está negociando en México? Lo que verdaderamente se está negociando en México es unas elecciones, es la condición de la plataforma democrática unitaria, que es unas elecciones libres y transparentes, y por supuesto elecciones presidenciales y legislativas. Y por otro lado, lo que se está negociando es la liberación o el levantamiento de sanciones a cambio de estas elecciones. Habían otros temas, como el tema de la reforma del aparato judicial, etcétera, que yo en su oportunidad comenté de que allí no hace falta, eso es como un anexo a la negociación, pero que eso no hace falta negociarlo con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque el gobierno, si quiere hacer la reforma tal cual como lo están anunciando el día de hoy, y lo han publicado y todo, no necesita ponerse de acuerdo con la plataforma unitaria, y menos con una plataforma unitaria en la cual, si participa en esa reforma, por supuesto va a involucrar a actores que tal vez no son del agrado de los actores del gobierno. Entonces, lo que realmente está negociando es eso: elecciones versus el levantamiento de sanciones. Es por eso entonces que los Estados Unidos dicen:
que invitan al gobierno de Nicolás Maduro a sentarse a negociar, porque si no se sienta a negociar con esta plataforma unitaria, los Estados Unidos no pueden levantar sanciones. Porque además, aquí hay que recordar algo importante, que ellos están negociando bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Qué significa eso? Que los actores del contexto, que le hace en este caso los Estados Unidos y la Unión Europea, están atentos de que ellos lleguen a un acuerdo en todos los puntos para ellos poder ejecutar la parte que a ellos les corresponde, que sería el levantamiento de sanciones. Entonces creo que esto es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado, esto es un tema en el cual creo que están entrampados allí. Y por el otro lado, la invitación de Jorge Rodríguez, o del gobierno de Nicolás Maduro, de involucrar a otros actores de la política venezolana en ese proceso, significaría entonces otro proceso distinto. Sería un proceso con otra dinámica, serían actores con distintos intereses, e incluso cuando te digo de dinámica es que en este momento es la plataforma unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro, los cuales ellos ya tienen una dinámica entre ellos, hay una relación que existe entre ellos, buena o mala, indistintamente, pero si tú involucras a otros actores en esta negociación, la gran pregunta es, bueno, entonces estos actores van a generar alianzas ¿con quién? ¿Qué rol van a jugar dentro de la mesa? ¿Qué rol? Entonces van a generar nuevos temas. Entonces al final yo creo que eso no es viable ni es factible. Analizando los actores, vamos primero con los actores de oposición, porque la incorporación de estos actores que tiene que ver con la Alianza Democrática, con Fuerza Vecinal, viene después de las elecciones del 21 de noviembre. El 21 de noviembre no ha servido para precisamente tal vez aclarar un poco el panorama político en Venezuela y cambiar la visión de una polarización entre Frente Amplio, G4, gobierno, porque si vemos los resultados en números, estos actores parecieran tener números importantes dentro de ese tablero político que los resultados electorales dejan. Claro que tienen un número importante, pero tenemos que entender algo que aquí es importantísimo también. Esta negociación, ojo, no es que el gobierno se está sentando con esta plataforma unitaria porque es chévere, porque hay que hacerlo, porque fue una iniciativa que nació del gobierno, que vamos a sentarnos, claro que sí. Yo quiero que entiendan algo. Lo que le da esa plataforma unitaria y los que están ahí sentados es, y no sé si estoy cometiendo tal vez una imprudencia, ¿no? O estoy diciendo algo que no es políticamente correcto, es que ellos están apoyando a los grupos que apoyan el interinato, ese gobierno interino, como le llaman, ¿no? Y los actores que están allí sentados están representando a ese gobierno interino, ¿ok? Entonces que tiene reconocimiento parcial de algunos países. Pero lo que quiero decir con esto es que esa negociación es entre el gobierno de Venezuela y el llamado gobierno interino, ¿ok? Y es por eso que los Estados Unidos y la Unión Europea le dicen, ponte de acuerdo con ellos, porque esos son los representantes que nosotros reconocemos. No estamos diciendo que no hayan otros actores políticos, claro que los hay y tienen importancia, posiblemente sí la tienen, pero esos no son los actores que han sido reconocidos por la comunidad internacional como voceros, etcétera, porque además, recuérdate de algo, que esos actores que están allí sentados son los que fueron entonces la mayoría del 2015, de esa Asamblea Nacional del 2015. Una asamblea que pasó por un proceso electoral que dejó ese resultado de una mayoría opositora, pero el 21 de noviembre plantea un escenario tal vez distinto. Claro, pero esa es otra cosa, ¿no? Eso te genera a ti, a nivel nacional un nuevo liderazgo político, tal vez nos damos cuenta de que, resulta que acontece que no todo está alrededor del G4, que hay otros partidos que también, pero debemos recordar también que algunos partidos fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, y creo que al final creo que esto termina y discúlpeme la expresión, de empastelar un poco lo que sería el análisis de qué es cada uno de estos partidos, su participación y sus intereses. Este escenario de negociación, de diálogo, no es la primera vez que en Venezuela hablamos de diálogo entre oposición y gobierno. Hay una variante importante y ha sido el cambio en la administración de los Estados Unidos, una administración republicana que puso mucho énfasis con el tema de la situación de Venezuela, una administración demócrata que tal vez no ha tenido la misma fuerza respecto a lo que pasa hoy en nuestro país y la situación de los sectores políticos de nuestro país.
¿Hay algún cambio en los actores de ese escenario al día de hoy, más allá del caso de los actores nacionales de los internacionales? Porque si hablamos además de la Unión Europea vino a Venezuela a ver, a observar unas elecciones que no está dentro de esa mesa de negociación, que actores políticos que están en esa mesa de negociación dijeron no son libres, no son elecciones como ellos quisieran que fueran. Lo vamos a conversar al regreso de la pausa con nuestro invitado. Igor Cuoto está con nosotros. Recuerden que estamos hablando de dos temas hoy, lo que tiene que ver con la negociación en México entre Estados Unidos y también los actores políticos de nuestro país, el levantamiento de las sanciones, el tema las solicitudes que han hecho representantes del gobierno venezolano a la comunidad internacional. Al regreso seguimos con más.